Hay temporadas que, la verdad, no se explican con una sola causa. Y vamos a hablar de fichajes y demás, pero hay que poner un poco de contexto, como digo siempre. Por mucho que al final del año todos estuviésemos buscando una razón clara para ordenarlo todo, la de Peko Bagnaia en 2025 es una de esas temporadas que son hasta cierto punto incluso incómodas de analizar, ¿no? Porque te obliga a salir del terreno seguro que utiliza mucha gente, que es lo único que utiliza, que es la técnica, para entrar en un espacio mucho más resbaladizo, que es el mental. Y quizás por eso durante muchísimo tiempo se ha intentado reducir todo a una explicación pues aparentemente sencilla. La moto no le hablaba, ¿no? Por así decirlo de alguna forma. Hubo algo de eso sin duda, pero quedarse ahí creo que es quedarse con un relato incompleto y en cierto modo creo que también injusto con la realidad que vivió Peko, ¿no? Bagnaia llegó a 2025 no solo como bicampeón del mundo, sino como el hombre que había construido una simbiosis casi perfecta con la Ducati. Incluso en 2024, donde terminó segundo, ganó 11 carreras, lo cual es una temporada increíble en número de victorias. Lo que pasa es que, claro, no se acabó llevando el Mundial, ¿no? La fortaleza de Peko nunca fue esos destellos, ¿no? Brillantísimos, sino la capacidad de imponer un ritmo constante, de escapar cuando podía y de gestionar las carreras desde la cabeza. Ese es su terreno natural. Y precisamente por eso, cuando ese escenario pues dejó de existir el año pasado, el impacto fue mayor y empezaron a salir justificaciones muchas veces donde yo pienso que no las había. La GP25 no fue una moto imposible, ni muchísimo menos, ¿eh? Fue competitiva, fue rápida y hay que recordar que en manos de su compañero fue extremadamente ganadora. Pero para Peko dejó de ser una extensión natural de su cuerpo. Cada ajuste parecía alejarle un poco más de la confianza y ahí empezó un círculo vicioso difícil de romper. Porque cuando un piloto empieza a dudar del tren delantero y empieza a tocarlo absolutamente todo, empieza a pensar antes de frenar y cuando empiezas a pensar antes de frenar, cuando eso ocurre, la décima que pierde deja de ser mecánica. Es más emocional. Ahora bien, aquí es donde el análisis tiene que ir un paso más allá, creo yo, la verdad, ¿eh? Y creo que tenemos que verlo así, porque incluso aceptando que la moto no fue ideal para él, que eso lo aceptamos, eso para mí no explica, ¿no? Por sí solo determinadas actuaciones, determinadas desconexiones, ni ciertos fines de semana en los que Peko simplemente no estuvo o no quiso estar. Y ahí entra para mí el factor mental de nuevo, ese que en el deporte de élite cuesta tantísimo reconocer porque se confunde con debilidad, cuando en realidad no es debilidad, tío, es humanidad. Es humanidad. 2025 fue el año en el que Peko dejó de correr solo contra el resto para correr contra pues una figura que lo absorbe todo, ¿no? De tener en el box de al lado a un Marc Márquez en moda pisonadora cambia absolutamente el ecosistema psicológico de un equipo. Marc no solo ganaba carreras, sino que dominaba absolutamente el relato. Cada fin de semana imponía una sensación de, pues, inevitabilidad, ¿no? Y cuando eso ocurre, el margen de error para el compañero o el rival directo pues se termina reduciendo a cero o casi cero. Para un piloto como Bagnaia, cuya fortaleza siempre ha sido la construcción metódica del fin de semana, verse constantemente fuera de su guión natural, pues debió ser devastador. Ya no podía escaparse con comodidad como en el pasado. Ya no podía imponer su ritmo desde delante. Se vio obligado a pelear más, a convivir más tiempo con otros pilotos alrededor, a frenar en condiciones menos limpias, a gestionar carreras desde escenarios que no eran su hábitat natural. Y todo eso sumado, pues, fue erosionando en cierta forma su seguridad, creo yo. Por lo menos así lo entiendo yo, ¿eh? Como digo siempre, no tenéis que estar de acuerdo conmigo, pero así por lo menos como lo entiendo yo. Aquí es importante decir algo que a veces se evita. Es normal, no es una anomalía, no es un fallo de carácter. Es la reacción lógica de una persona que compite al máximo nivel. Al máximo nivel y jugándose la vida a 300 km por hora, ¿no? Bajo una presión absolutamente constante y con un entorno que no deja respirar. Pretender que eso no afecte es infantil. Y pretender que Peko no verbalice públicamente es no entender cómo funciona este mundo. Ningún piloto de élite va a decir me superó mentalmente la situación, pero eso no significa que no ocurra, es que eso atiende a la lógica, que no lo digan. Por eso cuando se analiza 2025 solo desde la moto, creo que se está construyendo una coartada demasiado cómoda. Porque hay actuaciones que no se explican solo con sensaciones técnicas. Hay errores de concentración, momentos de bloqueo y carreras en las que Peko pues parecía correr sin ganas. Hubo fines de semana en los que, de verdad, yo recuerdo mencionarlo muchas veces, los análisis con Nico, con Diego. Decir, tengo la sensación de que no quiere competir. Es la sensación que me da, por lo menos desde fuera. Que no necesariamente tuviese que ser así la realidad, pero es la sensación que daba, ¿no? Los test de Sepang de este 2026 en ese sentido han sido un poco reveladores, no tanto por los tiempos como por las formas, ¿no? Se ha visto un Peko más suelto, menos tenso. No espectacular, pero sí consistente. Y eso es clave, porque la consistencia es siempre el primer síntoma de que algo
pues por lo menos para él a nivel mental, a nivel reset, está funcionando. No lo diría un renacimiento como mucha gente está diciendo todavía, hay que esperar, pero sí quizás una reconexión. Y esa reconexión no creo que sea solo con la moto, creo que también es consigo mismo, y creo que cualquiera que haya escuchado a Pecco estos días lo entenderá también así. Al mismo tiempo, el mercado observa, y Pecco también. Su discurso ha cambiado y no por casualidad. Antes hablaba de Ducati como destino final, incluso en los peores momentos. Hoy habla de oportunidades, de conversaciones abiertas, de decidir sin prisas. Eso no es que esté cerca de Ducati, creo que es lo contrario, ¿no? Es la consecuencia lógica de entender que el proyecto ha cambiado de eje, que el centro de gravedad ya no pasa necesariamente por él, y que para un piloto, ¿no? Pues con el palmarés que él tiene, aceptar un rol secundario, pues para él no es una opción coherente, y hay que respetar también que para Pecco sea así. En este contexto, Aprilia emerge como la alternativa para mí más sólida, ¿no? No solo por rendimiento potencial, sino por filosofía. Es un entorno que ha demostrado saber escuchar, saber cuidar, saber construir alrededor de un piloto. Yamaha tampoco es descartable, es otra de las grandes posibilidades, por estructura y por necesidad de liderazgo, aunque su situación actual invite a la cautela, desde luego. Honda sería el movimiento quizás para mí más arriesgado, especialmente por compartir proyecto con Fabio Quartararo, pero también el que más recompensa podría ofrecerte incluso a corto o medio plazo. El tablero está abierto y Pecco desde luego sabe que tiene que mover sus fichas. Lo que parece claro es que Bagnaia necesita algo más que una moto rápida, y lo sigo pensando. Necesita un entorno en el que se vuelva a sentir un poco el eje, el protagonista, referencia y punto de apoyo del proyecto, porque cuando Pecco corre desde la confianza es uno de los pilotos más completos de la parrilla, pero cuando corre desde la duda pues se acaba volviendo vulnerable, y 2025 fue en gran medida un año de vulnerabilidad absoluta para el piloto piamontés, tengo cero dudas. No hay que elegir entre fue la moto o fue mental, para mí fueron ambas cosas, pero en proporciones para mí cambiantes. Para mí quizás empezó siendo un 70% sensaciones y un 30% cabeza, y acabó siendo justo al revés al final de la temporada. Y eso se agravó al convivir con un Marc Márquez que no solo ganaba, sino que no dejaba espacio emocional a nadie más dentro de ese box. Lo difícil de tener a Marc al lado, ¿eh? Por eso el futuro de Pecco Bagnaia no se decide solo en el cronómetro ni en una mesa de negociación. Se decide en recuperar ese estado mental en el que pilotar vuelva a ser natural, no una lucha constante. Si lo consigue, en Ducati o fuera de ella, seguirá siendo un aspirante real al título. Si no, ningún proyecto, por muy brillante que sea, podrá ocultar esa fractura que tiene, o que ha tenido, quizás ya no la tenga. Y quizás ahí realmente esté la clave de este momento de su carrera, ¿no? No huir del pasado ni justificarlo todo, sino en entender qué pasó de verdad para que no se repita. Eso para mí es la clave, porque el talento nunca se fue. Lo que se perdió durante un tiempo fue el lugar desde el que ese talento quizás podía expresarse. Y en MotoGP ese lugar, para mí desde luego, empieza a construirse aquí, en la cabeza. Siguiendo esa línea, cuando uno empieza a proyectar el futuro de Pecco Bagnaia más allá de la opción de Ducati, que ya parece imposible, lo primero que entiende es que no se trata únicamente de elegir una moto rápida, sino de escoger un ecosistema, un lugar donde técnica, entorno humano y jerarquía deportiva vuelvan a alinearse. Y ahí es donde Aprilia aparece. Ahora mismo como la opción para mí más coherente y con más sentido general, e incluso por encima de lo puramente deportivo, te diría ahora mismo para Pecco. Aprilia ofrece algo que para un piloto como Pecco no es menor, es un poco de continuidad cultural, un entorno italiano, una estructura que entiende el motociclismo desde códigos muy similares a los suyos, y además la posibilidad de compartir proyecto con alguien como Marco Bezzecchi. No es solo que sean amigos, compañeros de la Academy y demás, ¿no? Que también es que se conocen, se respetan y comparten quizás una sensibilidad parecida, ¿no? Bezzecchi no es un piloto invasivo en lo mediático ni en lo político dentro del box, pero sí es un piloto rápido y competitivo, muy peleón en pista, eso ya lo sabemos y a mí me encanta. Eso genera una convivencia para mí potencialmente sana, exigente pero no asfixiante, algo muy distinto a lo que ha sido compartir espacio directa o indirectamente con un piloto como Marc Márquez, ¿no? Es como volver a la situación que tenía con Enea, posiblemente. A nivel técnico, la Aprilia actual es una moto muy seria.
no perfecta, no al nivel quizás de Ducati, no dominante como la Ducati, ni muchísimo menos, pero sí claramente competitiva. Ha demostrado poder ganar, ha demostrado poder pelear y sobre todo ha demostrado pues capacidad de evolución, ¿no? Pensando ya en el 2027 con cambio de reglamento incluida, Aprilia parece una fábrica que puede llegar bien posicionada para adaptarse, aunque habrá que ver, ¿eh? Tienen una estructura más flexible que la de los gigantes japoneses y una lectura moderna del desarrollo. La gran incógnita, como siempre, será si será capaz de dar ese último salto que separa al aspirante constante como es Aprilia del campeón real. Pero si hay un perfil de piloto al que ese reto pueda cuadrarle, quizás sea Pecco. Además, no hay que subestimar, yo creo, el factor humano. Después de un año como el 2025, donde la sensación fue muchas veces la de remar a contracorriente, llegar a un entorno donde el piloto vuelva a ser claramente el centro del proyecto puede tener un efecto inmediato. Aprilia ha demostrado con hechos y no solo con palabras, que sabe construir alrededor de sus referencias. Y para alguien que necesita volver a sentirse escuchado, comprendido y respaldado, eso pesa casi tanto como el cronómetro. Y yo creo que ahora mismo eso a Pecco muy probablemente sí que le pesará. Yamaha, en cambio, pues representa una apuesta mucho más incierta, diría yo, a día de hoy. Históricamente es una de las grandes del campeonato, ¿no? Una marca que, bueno, ha cimentado buena parte de su legado con éxitos, títulos y teniendo figuras legendarias. Nadie duda de su capacidad económica ni de su peso institucional dentro de MotoGP. El problema es el presente de Yamaha y sobre todo la forma en la que se están haciendo su nuevo proyecto técnico, ¿no? El V4 de Yamaha, al menos en este comienzo, ¿no? En los test, pues ha generado más dudas que certezas, problemas de fiabilidad, falta de una identidad clara y una sensación general de estar todavía en una fase muy embrionaria del desarrollo. Pensando en 2027 es, creo que, legítimo plantear que Yamaha pueda dar un salto enorme, quién sabe. También lo es preguntarse si llegará a tiempo y sobre todo si será capaz de ofrecer a un piloto como Pecco un contexto competitivo inmediato, porque Bagnaia ya no está en la fase de construir a largo plazo, sacrificando resultados presentes. Necesita certeza, lo que no necesita son más promesas. Aún así, Yamaha no se puede descartar del todo. Precisamente por su historia, por su orgullo herido y por la necesidad casi desesperada de volver a colocar una moto de primer nivel al frente del proyecto. Si Yamaha decide ir con todo de verdad, con recursos, con libertad técnica y con un liderazgo claro, puede resultar una opción bastante tentadora. Pero hoy por hoy es la opción quizás más volátil, la que más depende de variables que aún no se han demostrado donde importa, en la pista. Y eso también tenemos que tenerlo muy claro. Honda, por último, parece ahora mismo, para mí, personalmente, la opción menos probable. No porque carezca de atractivo, Honda sigue siendo Honda, posiblemente la marca más deseada por los pilotos junto con Ducati, sino para mí más bien quizás por el encaje deportivo y humano que genera para mí demasiadas preguntas. Los japoneses han apostado fuerte por Fabio Quartararo y todo indica que el proyecto muy probablemente girará en torno a él, ¿no? Como referencia absoluta. Y aquí surge una cuestión clave, o quizás dos, no sé. ¿Querría Honda incorporar a un piloto como Pecco, sabiendo que cuando las cosas no se alinean con sus necesidades puede desconectarse como ocurrió en 2025? Y la que quizás puede que sea otra pregunta, que me viene también a raíz de esta es, ¿querría Pecco volver a ponerse en una situación de comparación constante contra otra superestrella? Porque es cierto que Fabio no es Marc Márquez, pero hombre, para mí Fabio es mucho Fabio. Tiene talento, velocidad pura, carisma y una capacidad enorme para absorber protagonismo. Después de vivir una experiencia mentalmente tan exigente compartiendo escenario con Marc, no está nada claro que Bagnaia quiera repetir ese tipo de duelo interno. Esta vez pues con el astro francés, ¿no? Como le suelo decir yo. Honda sería probablemente la opción más jugosa en términos de prestigio y de recompensa si todo sale bien. Vamos, lo más probable no, seguramente. Pero también la más arriesgada. Y en el punto de la carrera en el que está Pecco, pues quizás parece más lógico buscar estabilidad y coherencia que apostar a una ruleta de alto riesgo, como puede ser volver a ser compañero de un piloto de una alta talla como puede ser Fabio. En mi opinión, por encima de Pecco. En definitiva, el futuro de Pecco Bagnaia se mueve entre tres caminos muy distintos. Aprilia representa la coherencia, el entorno favorable, ¿no? Y una moto ya competitiva, con margen de crecimiento, veremos en el 27. Yamaha encarna la historia, el potencial y la incógnita absoluta.
Honda simboliza el prestigio máximo y el riesgo mayor. Elegir no será sencillo y probablemente no se trate solo de cifras, de contratos, sino de una reflexión mucho más profunda sobre qué tipo de piloto quiere Pecco volver a ser. Porque después de 2025, Pecco necesita volver a demostrar que puede ser esa referencia, que puede volver a ser el líder de una categoría. Necesita y también necesita un poco volver a sentirse que está en el lugar adecuado, ¿no?, para hacerlo. Y esa decisión, pues creo que más que cualquier resultado puntual, pues puede marcar el verdadero rumbo del resto de la carrera del piloto italiano. Así que creo que son tres opciones interesantes, creo que son las tres opciones con más posibilidades. Obviamente, hasta que no se haga oficial el fichaje de Pedro Acosta, siempre vamos a pensar que, oye, puede haber un 1, un 2, un 3% de probabilidad. No tiene pinta después de las mismas declaraciones de Pecco, las declaraciones de Pedrosa y las noticias que saltaron, ¿no?, durante el shakedown de los fichajes. Pero oye, quién sabe, para mí estas son las tres opciones y creo que he intentado detallar un poco qué me parece cada una, intentando también al principio poner un poco de contexto sobre la situación de Pecco Bagnaia y por qué creo que tiene que buscar lo que tiene que buscar Pecco ahora mismo en su carrera. Y creo que es algo más allá incluso de lo deportivo. Lo deportivo obviamente también tiene que buscarlo Pecco, ¿no?, y ser competitivo e intentar volver a luchar por el título. Pero que oye, veremos si en este 26 lo vuelve a hacer, que no lo descartaría. Pero creo que tiene que haber algo más, ¿no? Ese ecosistema emocional alrededor del piloto creo que también es necesario e importante para Pecco Bagnaia. Bueno, pues creo que he dejado todo bastante claro, creo que estoy contento con la exposición que os acabo de hacer, creo que no me dejo nada en el tintero de lo que me había apuntado. Simplemente daros las gracias si habéis llegado hasta aquí, dale like, dale al botón del hype y suscríbete si no estás suscrito. Y nada, que muchísimas gracias a todos de corazón por estar aquí como siempre, apoyando el canal y apoyando cada vídeo y cada directo. Un abrazo enorme a todos y nada, nos vemos en la siguiente. Chao.